Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en un experimento, ¿no? Como primer capítulo, a ver si resulta, ¿no? Estamos aquí al buen Miguel Alcántar, que está de mi socio en esta ocasión. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, aquí listo para empezar con esta transmisión y este trabajillo ahí interesante que va a ser. Bien, pues a ver cómo resulta este experimento, pero bueno, ahorita te tenemos a ti como especialista de géneros cinematográficos, ¿no? Y la intención es de que esta capsulita que se va a llamar Más Cine en 24 minutos, pues bueno, sea un ejercicio donde especialistas, principalmente profesores, quizás algunos egresados de la Universidad de UNIAT, ¿no? Estemos platicando de ciertos temas, tópicos, rubros, vocabularios, conceptos que tengan que ver con el mundo del cine, para, pues, ampliar, ¿no? A los chavos, a los alumnos, a la gente interesada, a la gente que pueda ver este trabajo y sea un contenido que pueda ser útil, ¿no? Para ampliar la cultura cinematográfica, ¿no? Y entonces decidimos, pues, hablar de los géneros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existen los géneros, Miguelón? ¿Para qué nos sirven los géneros? ¿Cómo clasificaría los géneros de cine? Pues en primera instancia por esta necesidad etiquetadora, ¿no? De la humanidad, ¿no? Que nos gusta clasificar, nos gusta controlar lo que hacemos y a todo le ponemos nombre y a todo lo encajonamos por una necesidad de comunicación incluso, ¿no? Ya en cuanto a los géneros cinematográficos, pues nos ayudan a distinguir incluso cuestiones de audiencia, de mercadotecnia. Una segmentación de mercado, ¿no? Sí, segmentarlo y enfocarnos específicamente a qué tipo de público, a qué espacio es al que nos queremos dirigir, y pues los géneros nos ayudan a eso, ¿no? Que la gente sepa decidir entre una película de terror, una película cómica, y que tenga esos nombres muy claritos de qué es lo que va a ver, ¿no? Con estas etiquetas. Ponerle la etiqueta del género es segmentar a una audiencia, a un público, un tono, una sensación, y viene desde la literatura, pues uno encontraría libros que están encasillados de la novela policíaca, ¿no? Fantasía, ¿no? O sea, horror, ¿no? Suspenso. Entonces, todo esto de alguna manera ayuda al espectador para hacer una elección del tipo de producto, en este caso de la película que va a elegir a ver, ¿no? Exactamente, cómo se quiere estimular, ¿no? A partir de las experiencias previas que tienen el mismo nombre. Y eso es en una cuestión de audiencia, pero si fuera una cuestión creativa, ¿no? O sea, los géneros como un proceso creativo, ¿de qué nos sirven? Pues nos sirven de estructura, ¿no? Nos sirven para seguir ciertos lineamientos y el talento o las palabras que de pronto tenemos en la cabeza, poder amarrarlas a elementos que nos van a ayudar a partir de las constantes. Al final de cuentas, un género se forma a partir de las constantes que repiten distintos autores, y pues eso nos ayuda a replicarlas y a tener más control sobre nuestros productos, ¿no? Y no simplemente dejar volar la imaginación confundiendo emociones, por ejemplo. Claro. Yo como profe o como guionista siento o trato de transmitir eso o lo utilizo de esta manera. Yo creo que el género es una vocecita que te va dictando, ¿no? Todos los huecos que tienes. Quiero contar una historia, ¿no? Y si yo ya tengo claro el género del que quiero hablar, es marcarme una ruta, un objetivo, ¿no? Las paradas que voy a seguir en ese camino están más o menos ya establecidas, y yo siento que no es una limitante, sino es una estructura, ¿no? Uno podría seguir creativamente, caminar hacia donde me dicte la intuición, hacia donde me dicte la inspiración, pero muchas veces es un objetivo que se puede planear, ¿no? Yo quiero llegar a este punto y poner un género que nos ayuda a trazar el camino para llegar a ese objetivo, ¿no? Exactamente, yo si quiero llegar a Zapopan, o a Toluca, o a la Ciudad de México, pues sigo un mapa, pero ya después yo decido si me voy brincando, gateando en carro, en moto. Al final de cuentas ya la imaginación o la creatividad pues ya estará en cómo quieres disfrutar ese camino, pero tienes una ruta, un piso que te ayuda a ya decorarle, ¿no? Dejarle la creatividad a todo el entorno y apoyarte en lo que ya está, ¿no? Muy bien. Pues vamos a comenzar el ejercicio. Implica, ¿no? Tener un cronómetro por ahí
que vamos a tratar de definir un concepto en particular. Hoy decidimos que vamos a hablar exclusivamente del road movie, ¿no? Del género cinematográfico, exclusivamente del road movie, y para mí es uno de mis géneros favoritos, y tengo dentro de mis pelis favoritas, pues me encajan y encuadran en este género. Entonces la idea es que en 24 minutos vamos a hablar de esto. Entonces, por favor, si nos ayudan corriendo el cronómetro y nos dejamos ir. Y ahí va a aparecer. Ahí está. Perfecto. Tenemos 24 minutos, Miguel. Oye, ¿cómo nace el road movie? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es el génesis? Pues el road movie surge como una necesidad generacional prácticamente, ¿no? Estamos hablando de por ahí la posguerra, ¿no? Los finales de la guerra, en donde la juventud empieza a tratar de expresarse más directamente, ¿no? Anteriormente, normalmente lo que consumían los jóvenes eran expresiones creadas por adultos o por controladas, ¿no? De alguna manera por adultos que funcionaban, ¿no? Es otra cosa. Pero entonces empiezan a sentir esta necesidad de romper, ¿no? De ya no estar tan conformes con por qué tengo que ir a pelear, qué sé yo. Y surgen muy claramente a partir de una expresión cultural en general, literaria en particular, que es la famosa generación del beat, ¿no? Donde estos autores buscan esta liberación, el viaje como un sinónimo de libertad. Por ahí a finales de los 40 más o menos empieza este movimiento del beat y empieza a trascender a otras actividades, ¿no? En cuestiones musicales, por ejemplo, en cuestiones de rebeldía, en muchos aspectos empieza a verse esto de un viaje como un sinónimo de un viaje interior, como un sinónimo de libertad, de desprendimiento, de volar, de ser uno, de buscar, ¿no? En general. Entonces, por allá podremos situar esta situación. Sí, no, yo lo explicas bien y yo lo entiendo o complemento con esta idea de qué es una ruptura generacional, pues, ¿no? Es entender, como decías, antes de la Segunda Guerra Mundial, que es a la guerra que te referías, ¿no? Pues todo musical y culturalmente estaba pensado en un público adulto, pues, ¿no? Todo se consumía pensando en un público o en una visión del ser adulto, ¿no? Y yo creo que entonces este género tiene que ver mucho con rebeldía, con revolución y con juventud, ¿no? Lo veo como algo muy sinónimo de asociar, como una analogía. Entonces, la gente que se dio cuenta que con un botón, ¿no? Se despedorraba el mundo, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, pues empezó a preguntarse también como movimiento literario, pues hay otro movimiento importante que es el existencialismo, pues, ¿no? En donde la gente se empieza a preguntar, a cuestionarse sobre qué hace aquí, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero ser y a dónde quiero estar, ¿no? Quiero, esta generacional, o esta ruptura generacional a lo que nos referimos es, si tú vivías en un pueblo y tu papá era panadero, tú eras panadero, pues, ¿no? Y tenía que ser así, si tu papá era doctor, tenía que ser doctor, ¿no? Entonces, la juventud empezó a decir, hay que romper con esto, y entonces la manera simbólica de hacerlo era irse de casa, ¿no? Entonces, agarraron su mochila y se iban. Entonces, la literatura, entonces, y todos los movimientos culturales tenían que ver con esto de, yo no quiero ser panadero como mi papá, ¿no? Agarro mi mochila y me voy. Y en ese viaje había una búsqueda y un encuentro, ¿no? Con estas preguntas de quién soy, qué soy, a dónde voy, que influenciaron la mayoría de las películas que hoy estamos viendo, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Es buscar, al final de cuentas, muchas veces casi hasta inconsciente, la necesidad de irse y en el camino encontrarse. Pero sí, parte de esta rebeldía o de esta búsqueda propia, ¿no? De abrir una brecha más allá de la línea por la tradición o por los padres o por tu tierra, sino que buscar un propio camino. Y en este sentido, ahorita estamos viendo a un ladito de nosotros, bueno, que están corriendo imágenes de muchas películas, ¿no? Que a lo mejor al final que hacemos un conteo, un registro de películas, y por ahí escucho unos trastes, pero no sé si sean una transmisión, pero escucho como unas cosas. Y estas películas van a estar ahí, vamos a hacer una referencia sobre ellas. Y entonces, si ya hablamos de que esta influencia del movimiento
cultural, ¿no? Que a lo mejor desembocó en el rock, desembocó en el hipismo, desembocó en un montón de expresiones, pues. En el cine, el road movie, ¿cuáles podrían ser las constantes, las características que distinguen esta película, ¿no? Si hay que ser películas que van a distinguir los géneros, ¿no? En este caso, el road movie, ¿qué es lo que lo distingue? ¿Cuáles son las características que están presentes casi siempre? Ya, entendiéndola como un viaje en primera instancia, que queda obvio por nuestra introducción, pues en el viaje requiere un camino, ¿no? Una expresión a partir de colocar este camino, pues, geográficamente, el camino, ¿no? Tenemos la postura de los personajes, como decíamos, existencialista, etcétera. Sí, o sea, en el camino, fíjate, a mí, como escritor, como guionista, lo interesante de pensar en el camino, cuando quieres crear, pues es de que tienes que establecer la ruta desde que lo vas a escribir, pues, o sea, yo cuando pienso en un guión de estos, o cuando hay un chavo en la escuela que quiere escribir un road movie, yo es que, ¿sabes qué? Tienes que poner la ruta del viaje que van a vivir, o sea, dónde van a estar y a dónde van a llegar, que es obvio, pues, ¿no? Pero tienes que pensar paradas que van a tener, hacia dónde van a llegar, dónde van a hacer escala, ¿no? Y eso la puedes trazar a lo largo del viaje. Creo que de las cosas que también distinguen el género es que no es que exista un viaje, porque películas con un viaje puede hacer muchas, pues, ¿no? Puede haber el que alguien va a Nueva York, ¿no? Alguien va a la playa, ¿no? Pero el chiste del road movie o la concepción del género, ¿no? Clásico, es que el viaje se da, más bien la película se da durante todo el viaje. O sea, no es que lleguen digamos, al destino y vivan experiencia ahí, no. El road movie, el clásico, el objetivo se va a ver casi hasta el final de la película. Uno tiene que vivir el viaje y las experiencias del viaje hacen que se vuelva, de alguna manera, el género, lo convierta en el género, que es vivir la experiencia de la carretera, el pararte, el estar ahí. Entonces, en el camino, pues bueno, es el elemento principal, el viaje, ¿no? Y la película, lugares muy distintivos de donde llegan, de dónde se detienen, ¿no? ¿Qué podrías hablar de estos elementos que son como distintivos también como parte del viaje? Sí, justamente las paradas que nos van a ilustrar y nos van a permitir, obviamente, en cuanto al ritmo cinematográfico, no podemos tener diálogos dentro de un coche todo el tiempo, ¿no? O cuestiones así. Entonces, los lugares son los que terminan por marcarnos, ¿no? Los lugares durante el viaje, en el caso del road movie, es asegurarnos como guionistas de que en cada lugar pase algo trascendente. En estas paradas, que suelen ser, como dicen, en el género tradicional, pues paradas en carretera, ¿no? Hoteles de paso, restaurantes, gasolineras, algún pueblito por ahí, etcétera, etcétera. Asegurarnos de que pase ahí una experiencia catalizadora. Muchas veces esto del road movie se plantea casi episódico, ¿no? Y tener cada una de estas paradas como un episodio, qué va a aprender o qué va a cambiar o qué va a girar un poco en cada una de estas paradas que nos ayuda, ¿no? Es contar el ritmo de la película ayudándonos justamente con esas paradas, ¿no? Los personajes que se van a encontrar ahí. No puede pasar, obviamente, algo completamente trascendental y que nos termine porque... Sácalos. En mi propio viaje teenager, ¿no? No puede cambiar totalmente la historia o pasar algo importante en el sentido conflictivo en un solo lugar, pues, porque entonces a lo mejor la película ya se va para otro lado, pero sí algo trascendente para el cómo vamos completando al personaje, ¿no? Si se encuentra con algunas personas o la experiencia que va a vivir ahí en particular, que lo vaya haciendo crecer, ¿no? Que poco a poco vaya generando estos pequeños cambios, ¿no? En cuanto a los lugares en específico. Y continuando con estas características, creo que es importante, yo creo que la motivación, el origen del viaje, pues, ¿no? Que lo mencionaste así muy escueto al principio, muy rápido, pero creo que de las cosas que a mí más me motivan, y por eso a lo mejor lo considero uno de mis géneros favoritos como espectador, pues, ¿no? El que tengan, generalmente el personaje se ve obligado a viajar, ¿no?
porque busca algo o porque huye de algo, ¿no? Son dos de los más poderosas y constantes que, digamos que, motivaciones, ¿no? O que hacen que comience el viaje, ¿no? Entonces, si estamos pensando en una estructura clásica de guión, pues pensaríamos que todo en el primer acto estamos estableciendo la situación a los personajes, y cuando va a iniciar el segundo acto, que es el llamado la aventura, el punto argumental, el plot point, generalmente va a iniciar con el viaje y ya vas a ver a lo largo de todo el segundo y tercer acto de toda una película que pueden ser los primeros 20, 25 minutos de una película sería este establecimiento y el resto de la película es todo el viaje. Entonces, esta motivación de la búsqueda o de huir, ¿no? ¿No crees, Miguel? Sí, es este personaje que no encaja por alguna razón o que está en algún momento aplastado por su realidad, por su sociedad, y obviamente vamos a poner un pretexto muchas veces visual completamente, como tienes que ir a tal cosa, ¿no? Como sería en la aventura aparentemente, pero que realmente el personaje está buscando el pretexto para salir, para buscar. En cuanto a esto de la estructura, pues sí hay variantes, ¿no? Muchas veces el viaje inicia antes y hay elementos catalizadores que lo cambian. Como Thelma y Louise, ¿no? Thelma y Louise empieza en el minuto 8, ¿no? El viaje directamente, pero hay algo que les cambia ya la situación de por qué es el viaje y cuando toman la decisión de qué hacer una vez que ocurre el hecho, que a lo mejor... Porque Thelma y Louise, que bueno, ya empezamos a hablar de películas, una de las quizás favoritas de muchas personas, que en México se llamó Thelma y Louise, un final inesperado, ¿no? Sí, que era como para venderte el final, ¿no? Que es inesperado. Y la película no hubiera sido un road movie sin este acontecimiento que viven ellas, ¿no? El viaje empieza pronto, pero cuando se ven obligadas a lo que sucede en la historia, pues, que tienen que huir, pues es cuando ya empieza el viaje, ¿no? Y se empieza el road movie, porque si no hubieran llegado a un lugar de descanso y la película se hubiera transcurrido ahí y no hubiera tenido el género, pues entonces se ven obligadas a huir y entran en el concepto de género. Y el rollo existencial pues está ahí porque las dos eran de alguna manera infelices, una en un matrimonio, otra en una vida y un trabajo monótono, un matrimonio que no dejaba nada a Luis, y entonces se ven con todas estas características de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Otra característica, para alcanzar a decir algunas más antes de meternos de lleno con películas, es por ejemplo, y pues nos detenemos en las que vayamos considerando, ¿no? Pero por ejemplo, el vehículo, que se vuelve en un elemento importante, aunque hay películas donde no hay vehículo como tal de road movie, pues, pero en general, y la idea central originaria del género, pues nos queda muy claro, ¿no? En estas que hablábamos en principio, en general, como el viaje de los hippies y eso, pues tenemos muy en la cabeza una combi, ¿no? Con flores. Entonces, pensamos en un vehículo con mucha personalidad, muy involucrado con el protagonista, incluso subjetivizado un poco por el protagonista, no humanizado, de que es mi coche, ¿no? Por ahí hay hasta algunos creo que tienen nombre propio y... Sí, tu mamá también, Sabe, por ejemplo, ¿no? La poderosa en diarios de motocicleta, ¿no? La moto. Sí, y se convierten en un compañero o en una prótesis incluso del personaje, ¿no? Es al final de cuentas el que le provee la posibilidad de este escape, ¿no? Del viaje. Yo siento que, bueno, no he tenido la oportunidad de ver como muchos detrás de cámaras, el de Tu mamá también, incluso leí un libro de Carlos Cuarón, que es guionista con Alfonso, de que hizo biografías de los personajes y le hizo una biografía de Betsabé, ¿no? Hablaba de cómo descubrió la muerte Betsabé cuando atropelló a un pequinés, una raza de perrito ahí chiquito que se burla un poco, de las calcas, ¿no? La calca de Mota, la calca de los Pumas, cómo se las fueron poniendo, en qué época y por qué razón, ¿no? Entonces lo trata como un personaje. Y yo también entonces en ese sentido, en el aspecto creativo de los que van a querer escribir o querer realizar, ¿no? Y producir un road movie, yo creo que eso es lo primero que se sientan a ver, ¿no? ¿Qué vehículo, no? Vamos a querer un convertible para que cumpla con ciertos elementos estéticos, porque te van a ayudar para poner la cámara, ¿no? Lo espacioso de lo que puede ser un carro más grande o más chico, ¿no? O sea, valores de producción de lo que implica grabar un carro todo el tiempo adentro, arriba, afuera, que sepa conducir o no, cómo vas a hacer las tomas desde el conductor
si vas a hacer un doble o no, porque va a manejar una moto, o sea, tantas cosas que tienes que considerar previas, pensando en que vas a hacer un road movie y se vuelve en una decisión importante, creativa, estética de producción para ver el vehículo, ¿no? Sí, sí, que se ve, ya de perdis, que se vea chido, ¿no? Que se vea chido el coche, a lo mejor una decisión completamente estética, nada más en principio, y estética en el sentido visual, pero ya desde ahí, o sea, no, o funcional, o que de alguna manera lo entiendes, ¿no? Es ver a Luis cómo trata a su coche, cómo lo tiene impecable, ¿no? Su Thunderbird 66, que incluso al principio dice, es mi compañero, siempre que lo necesito me ayuda a escapar, ¿no? Sí, pues resulta una premisa de lo que pasa después, pues porque esto lo dice muy, muy al principio. Entonces se convierte en algo muy importante la decisión del coche, y pues como es la gente en particular, ¿no? En general, que vendes tu coche y casi hasta te despides de él y cuídamelo mucho. Entonces es algo con lo que empatizaría uno, todos los que son muy apegados a manejar. Sam, no queremos regarla, ¿nos puedes ayudar? Porque no vemos bien el cronómetro, nos faltan 5 minutos o 9 minutos o 8 minutos. ¿Tú sí lo ves? ¿Nos ayudas, Sam, para saber cuánto tiempo nos falta? Bien. 8 minutos. Bien, 8, vamos bien. Vamos a entrar entonces de lleno a mencionar películas referentes, pues, ¿no? Películas que de alguna manera marcan al género, ¿no? Lo distinguen, ¿no? Y ¿cuáles podrías mencionar por ahí? Pues tenemos desde el origen, obviamente, un referente directo, pues ya lo platicamos bastante, Thelma y Louise, ¿no? Por lo que significó, es exactamente, de Ridley Scott, 91, la película. Según yo era... no, es del 91. Era 91, órale. 91. Que marcó un hito por diferentes cosas, ¿no? 2 protagonistas femeninas, un road movie, el director, ¿no? Que tenía su famita con estas cuestiones femeninas. Entonces, en muchos sentidos fue el final inesperado del que habla el título en español, que no estaba tan acostumbrado. Yo creo que yo lo vi un morrito, pues, y fue muy impactante para mí la película. Quizá también por eso la menciono primero, ¿no? Porque la vi en una edad rara para ver ese tipo de películas y me conmocionó. Y pues que es uno de las banderas del road movie en general, ¿no? La película esta. Quizás quizás hay muchas que pudieron haber marcado los inicios, pues, ¿no? Sí. A principios de los años 50, 60, quizás Easy Rider, ¿no? Rebelde sin causa, creo que le llamaron, ¿no? Algo así, ¿no? Lo estoy confundido. Esta película de motociclistas, ¿no? Que van como de pueblos con esta idea. Y bueno, pero hay muchas, ¿no? A mí tengo el referente de las que me han marcado a mí, ¿no? Luis es una de ellas. Y quizás para mí, que bueno, que están en las imágenes se están proyectando varias, pues, ¿no? Ahorita está, de hecho, Thelma y Louise en este momento. Pero una de mis favoritas es Into the Wild, una película que dirige Sean Penn, muy criticada para muchos sobre la anécdota en particular que dice que sucede con el protagonista, que es una historia real, ¿no? Libro de una anécdota que vivió un chavo que deja todo, abandona todo, universidad, escuela, vida, por vivir una aventura de sentir la naturaleza y vivir con una vida salvaje, ¿no? Y quiere llegar hasta Alaska, ¿no? Y es una peli que realmente te transmite toda la esencia del road movie, de lo que es el existencialismo como tal, de quién está en esta búsqueda, donde su individualidad, su egoísmo, quizás por lograr esta experiencia, lo obliga a este final que es emblemático en la película, ¿no? Hay una frase que amo del final de la película que es: la felicidad solo es real cuando es compartida, ¿no? Entonces, esta peli a mí, la música de Eddie Vedder, ¿no? O sea, en todos los sentidos para mí es una de mis favoritas y no me imagino que esté como, quizás pues está entre el top, ¿no? De lo que género, pero sí, para mí sí es un referente personal, ¿no? Y me gusta mucho, pues, ¿no? No, y tuvo su
sus premios y su crítica positiva, ¿no? En general, y justamente nos ayuda para ver estas oposiciones, ¿no? En cuanto a de lo que estás inconforme, ¿no? Vemos a Luis, por ejemplo, pues estaba inconforme porque no se sentía realizada, porque trabajaba en un café ahí de pueblo, y vemos a este otro personaje de Into the Wild, en donde lo tenía todo, ¿no? Y esto es lo que le termina por hartar, e irse a vivir una vida sencilla, y ya vemos por todo lo que pasa. Y esto de la música también que dices es, obviamente siempre en el cine es importante, pero acá se vuelve muy impactante porque al final de cuentas el personaje está acompañado por un radio muchas veces, Sí. y entonces se magnifica porque no es una música solamente de entorno para ti como audiencia, sino también para el personaje, ¿no? Que la canta o la... El personaje, sí. Exactamente. Entonces, sí, todo igual, muy... Entre otra de mis favoritas. Una película. Sí, sí. Mencionando películas y teniendo como referencias, pues yo pensaría en Little Miss Sunshine, ¿no? Que en su momento yo me enamoré de ella no tarde, sino después de que la vi, ¿no? Fue como en una segunda lectura, por así decirlo. Me enamoré de los personajes en esa segunda lectura, me enamoré de esta familia tan peculiar, tan especial, ¿no? De perdedores, por así decirlo, que se encuentran en este viaje, tan perdedores y tan, de alguna manera, disfuncional, ¿no? Pero de closet, no sabían que eran disfuncionales, pues, o siento, pues, ¿no? Con un tío suicida, un abuelito drogadicto, que entrenaba a su nieta como teibolera para bailar, ¿no? Un papá que vendía un libro o un curso para el camino al éxito, completamente fracasado el libro y su técnica para el camino al éxito. Entonces, eran tantas cosas tan especiales, el hijo, el adolescente, pues, que quería ser piloto y no podía, ¿no? O no iba a poder llegar a serlo. Y entonces te enamora la película, la anécdota, es una comedia muy sutil con este road movie especial de este viaje, ¿no? Donde se encuentran y viven este rollo. Pero recuerdo que platicamos que en mi primera lectura lo primero que pensé es en Chevy Chase y estas películas que creo que sí son ochenteras, que vi de niño, ¿no? Que eran vacaciones, ¿no? Eran vacaciones de no sé qué, vacaciones de Colorado, vacaciones de Nueva York, vacaciones de Navidad. Y eran una comedia bastante sosona, pues, pero yo creo que atractiva para el público al que puede ir dirigida, donde había anécdotas muy similares. De hecho, hay un muerto en Little Miss Sunshine que tienen que transportar en la camioneta en una combi, ¿no? Amarilla y especial, pero también pasa muy similar. Se muere la suegra de Chevy Chase, el actor, bueno, en la película, el personaje que hace la suegra. Y yo dije, yo ya había visto esta trama de alguna manera, ¿no? Y la película ganó premios y todo, Little Miss Sunshine, ¿no? Y después ya, en una segunda lectura me enamoré más, pero el primero lo que pensé es que yo ya había visto en Chevy Chase anécdotas similares, pues, ¿no? Y justamente también esto nos ayuda a ver lo multitonal que es el género del road movie. Como dices, muchas veces por eso uno ve las cajas casi de estas películas que hemos dicho que las entendemos como road movies y suelen decir drama antes que road movie, ¿no? O comedia, como esta que es comedia negra, o Chevy Chase que es una comedia tal cual, o Mejor solo que mal acompañado, también es una ochentera muy clásica con Steve Martin y John Candy. Idiotas, y así hay una lista de road movies que no es el género que aparentemente para la gente, la audiencia lo predomina, pero sin embargo son road movies, pues son comedias, dramas, ¿no? Rain Man, Tom Cruise y Dustin Hoffman, pues, ¿no? O sea, que son dramas, melodramas, pero el género finalmente es el que dicta la estructura de toda la historia, el género del road movie. Por eso muchos lo podrían entender más como una trama, que como un tipo de trama, que como un género, pero obviamente no deja de ser un viaje interior pretextado en un viaje exterior, y es lo importante, ¿no? Cómo cambian los personajes por dentro o en sus relaciones. ¿Cómo vamos? Creo que ya nos vamos. 10. ¿Cuánto tiempo nos queda? 9, 8, ya se acabó. En el películas mexicanas que podemos mencionar ahorita rápidamente, y tu mamá también. Bajo California, Sin dejar huella, por ahí Vacaciones a Acapulco, también ochentera más o menos. Mecánica Nacional. Increíble. Bueno, creo que
nos faltó tiempo, pero pues bueno, es un género interesantísimo que a lo mejor el que tenga la oportunidad de ver esta cápsula, no somos la razón absoluta, el conocimiento absoluto sobre el género, pues, ¿no? Pero creo que somos apasionados, somos a lo mejor aficionados de él en particular, ¿no? Entre muchos otros conceptos que nos apasionan del cine, y que a lo mejor despertó en alguien, en esta cápsula, la inquietud por querer ver, por querer conocer más, y pues bueno, pues puede ahondar, buscar, y lo mejor que pueden hacer es ver películas, ¿no? Un montón. Sí, al final de cuentas, eso nos va a enseñar verlas como audiencia, si queremos disfrutarlas con estos pocos conocimientos que pudimos verter ahorita. Y si pretendemos escribir, pues verlos con ojos, que también se disfruta y mucho, verlos con ojos crítico y con ojo de profesional, y hasta apuntando casi, ¿no? Muy bien, pues nos vemos en la que sigue, Miguelón. Espero contarte otra vez con tu compañía, a menos que el tema sea algo en el que no seas especialista. Sí, cuando toque. En el que no seas, ¿no? Y te podamos tener como invitado nuevamente. Ya está. Pues gracias, estuvo bonita la experiencia. A ver qué sigue. Pues nos vemos en el próximo Más Cine en 24 minutos, a ver qué otro tema nos toca. Y muchas gracias, Sam, que nos estuvo ayudando ahí en la transmisión, ¿no? Y nos avisó tarde que se nos acabó el tiempo, pero gracias, Sam, todo chido. Pero que esto quede como escena postcréditos, más o menos. Muy bien. No, gracias, Sam, estuviste todo el fin trabajando con nosotros, ¿no? Y hoy, nuevamente, gracias, te agradecemos un montón. Y pues nos vemos en el siguiente Más Cine en 24 minutos. Hasta luego.